Ser podcast. Soy Esther Sánchez. Soy David Botello y esto es La Historia en Ruta. Carmen Martín Gaite nació hace 100 años en una placita de Salamanca y un siglo después la celebramos. Y lo hacemos como a ella le hubiera gustado, entre visillos, cuartos de atrás, caperucitas en Manhattan y cuentos que nunca acaban. En esta ruta vamos a seguir sus huellas desde Salamanca hasta El Boalo, pasando por submarinos, juegos infantiles, universidades americanas, ensayos feministas y cafés donde se jugaba a la literatura. Y vamos a descubrir que escribir no solo fue su oficio, fue su forma de amar, de resistir y de no volverse loca. Hoy vuelve Ainara Ariztoy de la Asociación Funerarte. ¡Ay, qué tal! Y bien aquí estamos. Con Carmen, con CMG. ¡Qué bonito! Y se sube a la historia con nosotros Rocío Calvo, que es una actriz todoterreno capaz de pasar de Yerma a Mortadelo, de Beckett a Sekun de la Rosa, de la tragedia griega a Farmacia de Guardia y del glamour de los premios internacionales a pisar la arena del teatro, el cine y la tele desde hace más de 30 años. Hola, ¿qué tal? Lo de más de 30 años ya indica una edad, ¿eh? Nada, jovencísima. Claro, esa era la primera pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo con 18 años has conseguido hacer tantas cosas? Qué de cosas tan distintas y tan guays, ¿no? Pues sí, la verdad es que tengo así suerte de haber hecho un montón de cosas muy dispares, ¿no? Y de poder hacer teatro, tele, cine y en este momento radio. Esto me encanta. ¡Qué maravilla! Esto no sabéis la ilusión que me puede hacer. ¡Qué bien! ¡Qué guay! gusto! Sí. Pues ese es el plan, una travesía que sigue los pasos de una escritora que se inventó su propio mapa. Nuestra guía se llama Carmen Martín Gaite y cumple 100 añazos. Si quieres acompañarnos, ¡súbete a la historia! Empezamos la ruta en Salamanca, en la Plaza de los Bandos, una placita rectangular con alma de patio de juegos flanqueada por casas con balcones, edificios señoriales y bancos de piedra, presidida por una fuente central que murmura todo el año. Aquí en el número 3, frente a la iglesia del Carmen y junto al Palacio de Garcigrande, se alzaba un edificio con miradores planos. En 1925 aquí nació Carmen Martín Gaite, CMG, una señorita de provincias, muy poco señorita y muy poco de provincias. Una señorita con flequillo, pájaros en la cabeza, cuadernos de tapa de terciopelo, que mientras los demás hacían los deberes, ella ya estaba espiando la vida entre visillos y tomando nota. Una niña que acabaría convirtiendo la nostalgia en literatura. Aquí en esta casa empezó todo. La casa de los Martín Gaite ya no existe. Murió de un ataque de especulación aguda. Vaya, ¿Cómo lo veis? madre Nada. mía. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La tiraron en los 70 para construir una caja de ahorros. Que ya no es otra cosa. Ah. Cosas del progreso. Así que no hay nada que ver, salvo que hayas leído a Carmiña o que te fíes de nosotros. Carmiña es como la llamaba la familia. Como la llamaba la familia. Si te plantas aquí, en la Plaza de los Bandos, con los libros de CMG y miras hacia arriba, hacia donde estaba el primer piso, igual escuchas las risas rebotando entre cortinas de terciopelo o el crujido de los pasillos en forma de H. Incluso, si cierras los ojos, tal vez puedas ver el aparador de castaño del abuelo Gaite o el sofá verde desfondado. Todo esto sigue aquí, en esta plaza, agazapado en sus libros, especialmente en entrevisillos y en el cuarto de atrás, que son pues como autobiografías, pero con truco, ¿eh? La casa de los Martín Gaite era un universo literario con una habitación azul y un cuarto de atrás que era, bueno, su Disneyland. Pero en vez de atracciones reinaba el desorden y el juego. Este cuarto de atrás fue la metáfora más poderosa de Carmiña, un rincón mental donde escondió la memoria de la infancia. La casa era un ecosistema doméstico con carácter de novela de Galdós y alma de cuaderno escolar. Como si Fortunata compartiera piso con Pipi Calzas Largas. ¡Qué mezcla, De propósito. Era elegante, pero desprolija, deshilachada, como una señora mayor que baja a comprar el pan con abrigo de domingo y zapatillas a andar por casa, pues así. Pues eso.
Bueno, pues ya conocemos el decorado y vamos con los inquilinos. Venga. Los Martín Gaite, una familia ilustrada. Papá Martín Gaite era un señor con bigote, corbata y letra clara. Era notario. Sí, firmaba escrituras por la mañana y cuando caía el sol se metía entre pecho y espalda una lectura de Kierkegaard. ¡Madre mía! Oye, como quien se toma una tila de angustia existencial. Va a empezar el día. Mira, era lector empedernido y amigo personal de Unamuno, pero amigo de verdad, de los de vente a casa a tomar algo, que Best tengo friend. que cuestionarme el sentido de la vida. Tenía la notaría en el bajo del edificio y la cabeza en las nubes. Ay, ese Ay, pobre. papá. Mamá Martín Gaite era hija de catedrático, gallega de Orense, firme, inteligente, peleona y lectora voraz. Quiso educar a sus dos hijas en libertad. Plantó en ellas una semilla sin saber si le iba a salir una orquídea o una hiedra salvaje. Una salió bastante bien, la otra le salió flor de cerezo que acabó siendo volcán. ¡Qué bonito, ¿eh? Y Ana María, su hermana mayor, su cómplice, su compañera, más discreta, más clásica, más todo lo que se esperaba. Por eso siempre fue la actriz secundaria en las funciones caseras y en la vida de Carmiña. Pero no te equivoques, esta no era una familia de camisa nueva, mantel de encaje y misa de 12. Ah, no. No. En el número 3 de la Plaza de los Bandos vivía una célula literaria sin saberlo, con biblioteca propia, ideas peligrosas y una tensión creativa que cortaba como un cuchillo jamonero. ¡Ay, madre! En este caldo de cultivo, Carmiña aprendió el vicio de leer, el don de observar y la maldición de escribir. Y claro, así no se puede salir normal. Así no. Normal Así no no. se puede salir. No. No se podía salir normal. Carmiña era una niña rara. Rara, raruna. Bueno, ojo que lo decía ella, ¿eh? Yo no lo digo. Ah, sí. Yo digo que ella era una rara de las buenas, de las que no se curan. Carmiña jugó en esta casa, estudió mucho y se reveló en voz baja. Hablaba sola, se saltaba los moldes sin hacer ruido y se inventaba vidas, mundos y amigos invisibles. Esto me encanta, ¿eh? Aquí Unamuno le puso la mano en la cabeza, como al descuido, decía ella. Qué bonito. Aquí se entrenó como narradora jugando a inventarse islas desiertas con sus amigas. Aquí organizó su primer teatro infantil, Las aventuras de Pipo y Pipa. Y aquí empezó a escribir antes de saber que eso era una vocación, una condena, una salida. Aquí, en este primer piso de la Plaza de los Bandos, nació un universo literario. Durante la Guerra Civil, la casa se convirtió en una despensa. El cuarto de jugar se llenó de garbanzos y también de miedo. Ni las bombas ni el extraperlo consiguieron acabar del todo con aquella casa. Murió mucho más tarde y cuando CMG se enteró de que la habían tirado, escribió: «Me hubiera gustado llegarme a sacar una foto, por lo menos. Aunque qué más da, ¿de qué sirve una foto cuando todo lo demás se ha perdido para siempre?» No, Carmiña, no necesitabas la foto. Habías convertido la casa en literatura. Y en literatura no hay derribo que valga. ¡Ole! En la historia en ruta de Carmen Martín Gaite venimos al Palacio de Anaya, el escenario universitario donde CMG afinó la pluma, la rebeldía y el radar literario. El Palacio de Anaya se levanta como un actor principal que recibe una ovación, con fachada de piedra dorada, columnas cargadas de confianza y un aire de ¿qué te parece? Dentro, el eco es una conversación pendiente entre Fray Luis de León y Unamuno. Madre mía. Madre. Las escaleras de piedra tallada, los techos altos y los ventanales que miran al huerto de Calixto y Melibea dan al palacio un toque desconcertado de monasterio laico y plató de novela decimonónica. Y al lorito con el claustro. Si vienes, que tienes que venir, camina despacio, como si estuvieras en una novela de Carmen Martín Gaite. Es como un concilio con libros, tertulias y un montón de hambre de cultura en la España más aplastante de la censura, la comunión diaria y la represión. Un sitio que piensa, que escribe y que recuerda. Carmiña estudió aquí filología románica. Papá Martín Gaite apuntó en su agenda: 19 de octubre de 1943, primer día de clase. Y aquí conoció a Agustín García Calvo, que le volaría la cabeza con la lengua latina. Y sobre todo, aquí conoció al gran Ignacio Aldecoa. El primer joven moderno que yo conocí. Según decía ella, fue una etapa de efervescencia intelectual y un salto vital para una chica de posguerra que venía de un instituto de señoritas.
En las aulas del Palacio de Anaya, Carmen empezó a leer a escondidas y a escribir con intención literaria. Fue su salida del cascarón, su entrada al mundo adulto, su declaración de independencia narrativa. En esta ruta sentimental y literaria por la vida de Carmen Martín Gaite, Coimbra es parada obligatoria. Y mira qué bien, porque mira Pues que sí, es bonita. qué bonita Coimbra. Hombre. Maravilla. Esta ciudad tiene un aire de estudiante eterno con síndrome de Peter Pan, como si la juventud se hubiera escondido aquí para no madurar nunca del todo. En el verano del 46, con apenas 20 años, Carmen se embarcó en su primer viaje al extranjero y se vino a Coimbra. Fue una beca para estudiar lengua y literatura portuguesa, su primera rendija al mundo. Aquí descubrió la extranjería, la diferencia, la libertad que empieza cuando te sientes extraña. Aquí, lejos de la España gris del franquismo, Carmiña se asomó al mundo y el mundo le guiñó un ojo. Y eso que estaba en el Portugal del Estado Novo de Salazar, otro dictador fascista. En Coimbra empezó a descubrir que el mundo no terminaba en la Plaza Mayor de Salamanca. Se dio cuenta de que había vida más allá de su habitación azul y más historias que contar de las que cabían en los salones provincianos que conocía. Mientras su familia veraneaba en Piñor, ella empezó a soñar con una vida diferente, una vida a lo grande. Fue un viaje iniciático, casi un ensayo general de la mujer libre y de la escritora que vendría después. Permitidme que os traiga a Canes. Hombre, permitido. Vamos, ¿Eh? vamos. ¡Hola, la! Esa postal con filtro dorado donde el cielo se cuela entre palmeras y todo parece recién sacado de una película de Romer. Maravilla. Carmen llegó sola en el verano del 48, cuando acabó la universidad, gracias a una beca del Instituto Francés. Fue su segundo viaje al extranjero. Aquí Carmiña descubrió que más allá del glamour de la alfombra roja, hay un Canes de estudiantes, de pan con queso, de cines de barrio y de chicas que miran el mar sin saber aún qué escribirán sobre él. En aquel agosto del 48, Canes era, para Carmen Martín Gaite, una promesa sin nombre, una fuga luminosa del franquismo y un cruce de caminos con destino literario. Canes fue como ese francés guapetón que te hace preguntas con voz grave en un idioma que no entiendes, pero que te deja pensando toda la vida. Canes fue, para CMG, mucho más que la Croisette. Fue un internado para extranjeros donde se comparte baño, pitillo y literatura. Un curso de verano. Es fácil imaginársela como una estudiante de posguerra con un cuaderno nuevo tomando apuntes en francés y leyendo a Proust con acento de Salamanca. Aquí Carmen sintió por primera vez el deseo de huir de Salamanca. Canes fue su primer contacto con el mundo moderno, libre y vibrante, donde ser joven no era una condena a la docilidad, sino una forma de desafiar al mundo. Mientras su entorno en Salamanca seguía entre visillos, Carmiña miraba el Mediterráneo y pensaba en otra vida. Cuando volvió a casa, ya no era la misma. No encajaba. Poco después hizo las maletas rumbo a Madrid. Canes fue la grieta luminosa por la que se coló aquel cambio bajo un sol extranjero, en un verano que no se parecía a ningún otro. En la historia en ruta de Carmen Martín Gaite, CMG, llegamos a Madrid, Hombre. a la calle Mayor número 14. Ole. La casa madrileña de los abuelos Martín. Aquí, en el tercero derecha, pasó Carmen buena parte de su infancia madrileña, entre los 8 y los 18 años. La familia venía a pasar aquí las vacaciones de Navidad y Semana Santa. Podemos imaginar a la pequeña Carmiña asomada al balcón, escuchando los pregones de la calle, desafiando a la autoridad y soñando con el Cunigán, un local prohibido que escuchaba anunciar por la radio. Ana María decía que la casa era un lugar fascinante. Un piso de postín donde los muebles tenían nombre, los espejos llevaban marco antiguo y los domingos venía a comer nada más y nada menos que Gregorio Marañón, Jolines. con pillogi de papá Martín Gaite. Por Marañón sabemos que la casa parecía un cabaret de manteles franceses, delantales blancos y champán descorchado con cualquier excusa. Una fiesta permanente, sí,
pero también era famosa en la familia por la rutina, el control y el orden desesperante que imponían las criadas de la casa. Paula y su sobrina Marcelina, 2 burgalesas con galores de sargento. Aquí, entre relojes que no perdonaban ni un minuto, la Carmiña adolescente empezó a fraguar en secreto su fuga interior. Aquí decidió que el desorden podía ser un acto poético, o lo que es lo mismo, empezó a rebelarse contra la dictadura del mandato casero. Un tema que refleja en el 3er capítulo del Cuarto de Atrás, donde también aparecen Paula y Marcelina. Carmen, la escritora, ya asomaba en esta niña que no se resignaba, que se inventaba mundos para no asfixiarse. Carmen, la escritora, nació de la contradicción. En la historia en ruta de Carmen Martín Gaite, llegamos a la Universidad Complutense, más concretamente a la cafetería de la Facultad de Filosofía. A la cafetería, que Siempre es el bien. corazón de la Complutense. Un clasicazo del mundo universitario. Anda que no he pasado yo horas Hombre, aquí en esta hombre. cafetería. Esta cafetería siempre ha sido un cruce de caminos disfrazado de autoservicio. Un templo laico donde las sillas cojean con elocuencia. El café sabe a excusa para pensar y las conversaciones huelen a Ortega, a existencialismo y a ganas de cambiar el mundo. Si vienes por aquí, siéntate en una mesa y trata de escuchar el cuchicheo de aquel día de enero de 1949, cuando Carmen Martín Gaite se reencontró con Ignacio Aldecoa, su compillogi de Salamanca. Es la misma cafetería, pero entonces era distinta, con los ceniceros llenos de colillas, el racionamiento, vendiendo achicoria como si fuera café de Colombia, y los grises husmeando por si había que reprimir alguna idea. Aquí, entre tazas humeantes, poemas y abrigos que colgaban con arrogancia, saltó la chispa que lo cambiaría todo. Él, talentoso y deslenguado, y ella, recién llegada de Salamanca, con cuadernos de colores y ganas de vivir de otra manera. El reencuentro fue casual, pero no fue inocente. Desde aquel reencuentro en la cafetería de filosofía, Carmiña dejó de mirar por el retrovisor y pisó el acelerador literario. Aquí empezó otra vida, la vida de verdad, la que la transformó en escritora, en Carmen Martín Gaite, con todas las letras. Aldecoa la introdujo en los círculos literarios de Madrid, en su pandilla de amigos literatos y en una manera de escribir más libre, más directa, más pegada a la realidad. Fue una puerta abierta a una nueva vida. A Alfonso Sastre, Jesús Fernández Santos, Josefina Aldecoa, Juan Benet y, por supuesto, a Rafael Sánchez Ferlosio. Hombre. Bueno, aquello era una cuadrilla con pinta de no tener pinta. Gente sin certezas, sin misa dominical y sin grandes expectativas vitales, salvo una, la literatura. Claro. Vivían al raso, al límite y al día. Rechazaban el tono épico del régimen y el entusiasmo obligatorio. Huían de la palabrería hueca como de los curas rancios. Eran malos estudiantes, pero grandes escritores. Así los definía CMG. Ellos eran más de estudiar la vida, la bohemia, la libertad y el deseo de contar lo que nadie se atrevía a decir sin mentir. Ver la realidad de frente, sin rodeos ni moralejas, oler el fraude en un adjetivo inútil, una frase larga o un final feliz. Lo suyo era una liturgia de taberna, relato breve y desencanto luminoso. Vaya, vaya. Que no eran militantes, pero eran radicales. Defendían una estética de la redención, más pedagogía que panfleto, más relato que consigna. Frente al entusiasmo falangista de la victoria, ellos asomaban la voz de la angustia, la dignidad del que observa desde el margen, la vida de los que no salían en los discursos oficiales. Y lo hacían con un estilo seco, veraz, a veces impresionista, pero oye, siempre honesto. A Carmiña esta pandilla le vino, bueno, como cerilla mechero. A su lado, ella afinó su estilo, se liberó de la retórica y empezó a escribir como quien desinfecta una herida. Empezó con los cuentos con la realidad rota, las palabras justas y un lenguaje que servía para decir la verdad, pero sin perder la poesía. Y así entró a formar parte de este núcleo feroz y luminoso que sacudió la literatura española. Poco después, Carmen ya era novia formal de Sánchez Ferlosio. Él era 2 años más joven que ella y un excelente escritor, hijo de Rafael Sánchez Mazas, fundador de la Falange. Sí, pero oye, que fue
Fue un amor como las novelas de Rafael, largo, lento, laberíntico, sin cursilerías y lleno de pausas que dicen más que las palabras. No fue un amor de película. No hubo París, ni bandas sonoras, ni fuegos artificiales. Lo suyo fue más de frases subrayadas, cartas con tachones y tardes leyendo en silencio. En vez de rosas y cenas con velitas, había diccionarios, paseos sin un duro y discusiones de gramática con final incierto. Era un oxímoron con patas. Carmen era ágil, íntima, cercana. Ferlosio cerebral, distante, torrencial. Parecía venir de una nota a pie de página. Serio, despistado, profundo, intenso. Carmen lo miraba con una mezcla de admiración y sarcasmo. Eran dos raros que se enamoraron discutiendo de literatura. Y sin embargo, se entendieron sin necesidad de traducirse. Fue un amor largo, el de verdad. El compañero de ruta, de pausa y de vida. Así se convirtieron en la pareja literaria del siglo XX. Bueno, con permiso de Alto Laguirre y Concha Méndez. Y Almudena Grandes y Luis García Montero. Sí, ha habido mucha pareja. Ha habido mucha pareja muy interesante. Sí. Si alguien quisiera cantar su historia, tendría que hacer un bolero de filósofos con ritmo de sintaxis. Y ahora venimos a Doctor Esquerdo 43. Aquí, en el séptimo B, un ático, vivieron Carmen Martín Gaité y Rafael Sánchez Ferlosio después de casarse en octubre de 1953. Fue un regalito de boda, casi nada, ¿eh? Hombre. De Papa Martín Gaité. Sí, la notaría, pues ya sabéis, siempre ha dado para estos caprichitos. Sí. Pero no era un piso cualquiera, que va. Era un barco, o una novela, con 4 habitaciones y una terraza enorme con vistas a la incertidumbre y a los cambios que fue viviendo Madrid. Una placa en la puerta, sacada de un transatlántico, decía Martín Gaité. El piso no tenía calefacción, porque Ferlosio pensaba que el invierno era pedagógico. ¿De verdad? Me maravilla esto. Y que el parque era demasiado burgués. No me lo creo. Sí, así que fuera madera, fuera radiadores y ole ahí el romanticismo nivel muerte de hipotermia por coherencia ideológica. Porque si vas a vivir en una novela, mejor que sea con los pies fríos. O que sea en un ático, Congelados. Con los pies fríos. Sí. El recibidor te daba la bienvenida con un banco arcón lleno de las ediciones de los libros de CMG. De ahí salía un pasillo con baldosas blancas y negras, como un tablero de ajedrez, pero con tramas sentimentales. Si caías en una casilla blanca, inspiración. Si caías en una casilla negra, tragedia, depresión y colacao frío. La primera habitación a la derecha era el despacho, un cubículo aislado con un ventanuco que daba a la cocina. Primero fue el submarino, porque Rafael la pintó de negro, la aisló de la luz natural con unas cortinas gordonchas y oscuras y se encerró aquí, ermitaño de la sintaxis, para sumergirse con fervor apocalíptico en el estudio de los puntos y las comas y en la escritura. Una vez, Ferlosio se cargó el teléfono, arrancó el cable para no hablar con nadie, pedazo de friki. Para no Tremendo hablar. personaje. Mucho después rebautizaron el despacho como la celda del Carmelo o el conventico, porque Carmiña se pasó aquí muchas horas incomunicada entre fichas, libracos y fotos, escribiendo los diálogos de Santa Teresa de Jesús para Televisión Española. Pedazo serie. Buenísima. A veces salía hablando en éxtasis. No me extraña. Luego estaba la cocina con el aparador de castaño del abuelo Gaite, que no deja de aparecer en esta ahí ruta. está. Y luego estaba el famoso cuarto de atrás que da título a una de sus novelas. Refugio, trinchera, universo paralelo. Aquí se refugiaba del mundo, de las fricadas de Ferlosio, de sus personajes y de sí misma. El cuarto de atrás daba a la terraza, porque cuando todo se iba al garete, al menos podía salir a tomar el aire. Importante, pues aquí llegaron tras la boda, Viajaron a Italia de luna de miel, comieron pasta, vieron ruinas y se instalaron en Doctor Esquerdo sin un duro, pero con una historia de amor y literatura, que estaba a punto de reventar. Aquí Carmiña se convirtió oficialmente en Madame Ferlosio, una escritora incipiente que cocinaba versos mientras se cocía el arroz. El salón se llenaba de amigos, manuscritos, gramáticas y silencios espinosos. En este ático se vivió, se peleó, se quedó
creó y se sobrevivió a duras penas a un matrimonio de dos cerebros chocando todo el rato, Claro, que tenía que ser claro, agotador. sí. Aquí, con los pies helados y el corazón en combustión constante, se escribió una parte importante de la mejor literatura española del siglo XX. Carmiña, entre visillos, los usos amorosos, el cuarto de atrás o Caperucita en Manhattan. Rafael, el jarama, una gramática que acabó rompiendo, y la historia de las guerras barcialeas, un mito literario que sigue sin publicarse. Muy interesante esta historia, por si queréis investigar también por ahí. Creo que nadie se ha ganado más fuerte el Premio Nobel de la Resistencia Emocional. Nos pasamos por el Café Gijón, epicentro literario con sabor a tertulia y a premios con cafeína. Entras en el Gijón y de pronto estás en una peli en blanco y negro. Esa España de abrigos de paño, bigotes con intención de discutirlo todo y humo de celtas cortos con cita previa. El Gijón es un casting perpetuo de intelectuales con ganas de que les inviten a algo. Aquí los camareros tienen más sabiduría que el boletín oficial del Estado. Es el único bar donde puedes pedirte un carajillo y que te lo sirva un poeta maldito. Aquí, en 1954, una joven, Carmen Martín Gaite, ganó su primer premio literario, el Café Gijón de novela corta. Qué bueno. Se lo dieron por El balneario, una historia rara, misteriosa, sin un solo muerto, pero con más tensión que un examen de conducir. Aún no era la CMG que marcaría generaciones, pero ya escribía con bisturí y caricias. Aquel día, la sala en ebullición. Humo denso como telón de fondo, escritores famélicos de fama y sopa boba. Y de pronto, chan chan, ella. Con su tímida contundencia salió a recoger el cheque. No había redes sociales, pero se hizo viral. Hay una nueva voz y es de mujer. Ole. Aquel día, en las paredes del Café Gijón, entre cucharillas y tertulias, nació una escritora. Una mirada nueva y una vocación definitiva. Y el Gijón, ese viejo chismoso con delantal, lo recuerda cada vez que una joven llega con su cuaderno, se sienta y pide lo de siempre: un café con esperanza. Ole. Ole. La vida sonreía a Carmiña. El Café Gijón le dio alas para ponerse a escribir una idea que le picaba por dentro. ¿Qué pasaría si convierto Salamanca en una cárcel de señoritas?, debió pensar. Y ni corta ni perezosa se puso con ello. Vale. La novela empezó llamándose La Charca, como si fuera Tennessee Williams en versión salmantina. Pues sí. Bueno, entonces nació Miguel, su primer hijo. Parecía que el mundo volvía a empezar. Siguió escribiendo entre biberones y pañales, avanzando lentamente con la trama, hasta que en mayo del 55 una meningitis se llevó a Miguel. De golpe, sin avisos, cero compasión. Cuando se dio cuenta de que el niño estaba muerto, Carmiña y Rafael, los dos, salieron corriendo de la casa para pedir ayuda. Uno de sus personajes, una madre que acaba de perder a su hija, dirá en un relato: «No la quiero ver más, yo a casa no vuelvo. La dejamos en el depósito donde sea». Fue el primer naufragio grande de Carmen Martín Gaite, tanto que dejó de escribir durante más de medio año. Una tragedia. La vida, mientras tanto, siguió adelante y cuando volvió a la máquina de escribir, otro acontecimiento la sacudió por dentro. Aquel febrero del 56, la policía del régimen detuvo a Javier Pradera, amigo del clan, compañero de tertulias y futuro cuñado. Los grises y los jueces andaban en plena ofensiva contra los estudiantes antifranquistas. A Pradera le cayeron meses de cárcel en Alcalá de Henares por pensar en voz alta, por repartir papeles, por discutir en público. Eran tiempos oscuros en los que el franquismo lo quería todo quieto, las ideas, los cuerpos y los libros. Bastaba con abrir la boca en la universidad para acabar en una celda. Carmen lo vivió desde la triple angustia, la personal, la política y la literaria. Aunque ella no fuera la detenida, sintió el zarpazo como propio. No era el mejor clima para andar escribiendo sobre chicas que se asfixian en una ciudad de provincias. Escribir era un acto sutil de rebeldía, de resistencia suave. Pero con estos señores en el gobierno cualquier desobediencia podía ser delito. Pero siguió escribiendo, y en abril vino Marta, la niña de sus ojos, la hija que marcó toda su vida.
La llamaban Torci cariñosamente por la costumbre de retorcerse cuando dormía. Entre la teta y la cuna, las máquinas de escribir y las broncas por el orden o el caos, Carmen siguió con su novela. Mientras Marta lloraba y Javier Pradera leía Kant desde la prisión, Ferlosio siguió estudiando gramática como si fuera física cuántica, encerrado en el submarino, y Carmiña tejía su novela y hablaba con sus fantasmas como quien cava un túnel clandestino, despacito, en silencio y sin permiso, todo al mismo tiempo. Mientras ella escribía en la trastienda y cambiaba pañales, Rafael Sánchez Ferlosio se llevaba el Premio Nadal de 1955 por El Jarama. Toma. Claro. Otro bombazo, un Pues sí. experimento narrativo que rompía con todo y retrataba a unos chavales en la orilla del río como si fueran insectos observados al microscopio. Era frío, objetivo, sin juicio, una novela que sin decir nada lo decía todo. Y aunque en casa no hubiera rivalidad declarada, el listón había quedado altísimo. Claro, Carmiña lo celebró, claro que lo celebró, pero también lo sintió como una advertencia, Ahora le tocaba a ella. Y lo haría con algo distinto, más íntimo, más lleno de voces y miradas que se rozaban, pero no se encontraban. Él puso el jarama, ella la mirada entre visillos. Carmiña no era de las que se rendían. En el verano del 57 se refugió en un trastero de Reus, literalmente. ¿En un trastero? Sí, sí, literalmente, el cuarto trastero de la casa de los Carandel. Nada menos. Ella, Rafael y Marta pasaron las vacaciones en Masbove, la finca de los padres de Asunción Carandel, novia de Agustín Goitisolo y hermana de Luis Carandel, amigos de la familia. Vaya pandilla, Sí, de vaya todas formas. pandilla. Es que están Hombre. dando mucha envidia. Aquí, entre baúles y polvo, CMG escribió el final de su primera novela. Madre mía. Un relato coral donde las muchachas miran el mundo desde detrás de las cortinas bordadas y los hombres pasean como si fueran dueños del aire. Aquí, en este trastero, Carmiña dio con el tono, con el pulso, con la rabia y remató la faena. Qué fuerte, también, ¿no? Cómo acabar una novela En por un trastero. encima de todo, ¿no? Total, que a finales del 57, Carmiña metió la novela en un sobre. Firmó con un seudónimo, Sofía Veloso, en homenaje a su abuela gallega. Se lo mandó el sobre a destino, se presentó al Nadal sin decirle nada a Rafael y agarraos, que lo ganó. ¡Ole! Lo ganó. La primera mujer que se llevó el Nadal después de nada, de Carmen Laforet. Y con otra novela que lo dice todo en su título. Entre visillos no es solo su consagración, es la primera gran radiografía del hastío femenino en la España de provincias. Una novela que suena a radios apagadas, a tazas de porcelana y a vidas que sueñan de otra manera. Entre visillos nació justo ahí, escrita desde el encierro, el amor, el matrimonio, la represión, la maternidad, la bronca, el duelo, la furia, los pañales, los presos políticos y un trastero de Reus. Todo eso. Mira qué cóctel, ¿eh? Fue una novela que abrió la ventana cuando nadie se atrevía ni a mirar entre visillos. Una tragicomedia doméstica con final feliz de Premio Nadal. Toma. Vale, ahora pongámonos en situación. A ver, A ver, vamos. Tienes un marido raro. Sí. No Sí. raro simpático, no. Raro, raro, raro. Y ahora imagina que tu marido el raro conoce a una estudiante en el Oy, Ateneo. oy, 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 oy. De punto. De punto es jovencita, habla de Kant y lleva gafas de pasta. Oh. Se gustan, se entienden. Y un par de años después ya son algo más que colegas de Pero tertulia. bueno, Pero vamos a ver. don Rafael. Y tú que te las sabes todas, preguntas. Y él no te miente, ¿qué va? Él, para lo bueno y para lo inquietante, no es de los que esconden la ropa sucia. No oculta nada, no disimula, te lo cuenta. Así, como quien comenta que va a sacar la basura. Ah, por cierto, estoy viendo a otra. Hola. qué sincero. Pero Ya os he vamos. dicho que es un marido raro. Ahí estalla el asunto de punto. Más que una cornamenta, es una ópera barroca con filosofía, insomnio y cartas con iniciales. Que no mienta, no lo hace menos doloroso. Hombre. Claro, Totalmente. hombre, ¿eh? Y tú, que eres Carmen Martín Gaite, escritora premiada, madre, mujer inteligente y con bastante temple, te tragas el sapo. Pero el sapo no baja, no termina de bajar. Se te queda ahí, bailando claque. Ella nunca lo metabolizó, la palabra es suya. Así que te pones a escribir como una loca, no gritas, escribes. En una carta a Rafael, tu marido, le sueltas una metáfora desesperada que es puro teatro griego. Cayo tenía 2 mujeres.
Cayo tenía 2 mujeres. Ella se siente relegada, como esposa, como compañera, como amante, como protagonista de una vida que ahora parece compartida con una sombra llamada D. No es un triángulo amoroso, es un triángulo kafkiano. Y mientras tanto, la casa de Doctor Esquerdo ya es una peli de terror. Tú con Marta todo el día, él como Nosferatu tecleando por la tarde. Y te hartas del encierro doméstico, del desorden afectivo y del duelo permanente. Y escribes, para decir que estás sobrepasada por el caos de un marido que duerme de día. Madre mía, que vive en su submarino, sumergido. En la gramática y en la anfetamina. Vaya mezcla. Asqueado por el grotesco papelón de literato tras el éxito del Jarama. Y Rafael, siempre agudo, dice que eres como una viuda que tuviera el muerto en casa. Madre. Aunque al principio la rareza te hacía gracia, ahora la cosa es inviable. El final se veía venir. Rafael se marcha en 1970 y Carmen se queda con los escombros emocionales. Y cuando llega el divorcio oficial en 1985, en plena transición, Rafael se casa con D. Y tú, por tu parte, te vengas, lo pones verde por los platós de televisión, escribes una novela titulada El idiota y yo. Pues no. Tú, elegante como siempre, jamás vuelves a convivir con otro hombre. Y tu siguiente ensayo, Usos amorosos del 18, lleva una dedicatoria que lo dice todo. Para Rafael, que me enseñó a evitar la soledad y a no ser una señora. Buah, me encanta, a no ser una señora. Lo lees como quieras. Sí, por si había dudas, lo dejas escrito en un poema. Hicimos, Rafael, barquitos de papel. Los lanzamos al río. No están aquí ni allí. Lo que se fue no está. Lo que venga, vendrá. Nada es tuyo ni es mío. Let it be. Y le dices a tu hermana una frase que lo resume todo. Si viviera 100 años, volvería con él. Que es como decir, era un desastre, pero era mi desastre. Qué cosas. Y así, caminante de la historia, se cierra el triángulo más literario y desquiciante de las letras españolas. Una historia de amor, filosofía y submarinismo emocional. Si esto no es material para una serie de HBO, que baje Caperucita en Manhattan y lo vea. Claro. En la historia en ruta de Carmen Martín Gaite volamos a Nueva York. Planazo New York, siempre. vámonos. Planazo siempre. 1980. Wow. En los 80 ya era ese bicho inabarcable que te engulle o te exalta. Carmen acababa de ganar el Premio Nacional por El cuarto de atrás. La cruz de su vida fue perder a sus padres, con apenas un par de meses de diferencia, así que andaba medio perdida en Madrid cuando la invitaron como profesora visitante en el campus de Barnard College. Aquí, por fin, la tomaban en serio críticos, estudiantes gafapastas, hispanistas entusiasmadas con los estudios de género. Oye, todos la leían, la estudiaban y flipaban con esa forma que tenía de hablar de las mujeres. Y ella pensaba... Mira tú, lo que en España es cosas de señoras, aquí es teoría crítica de primer nivel. Claro, es que aquí, en Nueva York, por fin se sintió entendida. Se tuvo que venir tan lejos para que la entendieran, ¿no? Claro. Y por una vez no era la exmujer de Ferlosio, era una escritora de pies a cabeza. En su habitación neoyorquina, el cuarto de atrás con vistas al Hudson, reinaba la sombra de Virginia Woolf. Desde que llegué, estoy menos sola porque Virginia me acompaña, escribió. La autora inglesa le hablaba desde el estante, desde el espejo, desde el alma. Fue su interlocutora íntima, ella y las otras mujeres que la inspiraban. Elena Fortún, Natalia Ginsburg, Emily Bronte, Rosalía de Castro, Sor Juana Inés de la Cruz. Qué grandes. Claro. Qué variopintas, Sí, ¿eh? es fácil imaginársela aquí, plantada en Central Park, abrigada hasta las cejas, confundiéndose con las ardillas, apuntándolo todo en unos cuadernos que llevaba pensamientos, frases sueltas, las brechas en la costumbre. De aquellos paseos por Wall Street o Riverside Park nacieron sus cuadernos de Nueva York, un collage de emociones, nieblas, esquinas, personajes y soledades. Sobre todo soledades. Aquí en Manhattan empezó a habitar la soledad. Aprendió que estar sola no es lo mismo que estar vacía. Se reencontró con la escritura como refugio vital. Empezó a gestar El castillo de las tres murallas. Cuando volvió,
Ya no era la misma. Nueva York le había devuelto su fuerza narrativa y ahora que era más sabia, más libre, más Carmen que nunca, la vida le estaba preparando otra prueba. Los primeros síntomas no fueron espectaculares. Marta solo sintió un cansancio raro, una fiebre que no se iba, una tos que volvía una y otra vez, un algo que no cuadraba. Y Carmen, que lo notaba todo, empezó a escribir con más urgencia, como si presintiera que se venía un naufragio. En enero de 1981, el cuerpo de Marta empezó a enviar señales, pero entonces nadie sabía, o no quería saber, que era el principio de una historia terrible. Para entender el desconcierto, revisa las notas de aquellos días y verás una Carmen más críptica. Se refugia en los cuentos infantiles, que empieza a escribir como si necesitara un lenguaje nuevo para hablar del miedo. En una carta, confiesa a una amiga que hay algo que me tiene inquieta, pero no sé decir qué es. Ya lo sabía, pero aún no podía nombrarlo. Marta, por su parte, empieza a dejarlo todo: las clases, los proyectos, los trabajos, las rutinas. Empieza a buscar refugio en lugares más oscuros. Y Carmen, sin entender del todo, escribe, observa y aguanta. Aún no hay un diagnóstico, solo una sensación. Mi hija se está yendo y yo todavía no sé cómo retenerla. En la historia en ruta de Carmen Martín Gaite volvemos a Estados Unidos, a Los Ángeles, California, la ciudad de las alfombras rojas y los sueños rotos, Hollywood Style. Carmiña llegó a Los Ángeles en pleno invierno español con su boina, su cuaderno y el jet lag convertido en arte. La ciudad era un decorado gigante, palmeras desubicadas, avenidas infinitas y gente con gafas de sol que corría a ninguna parte. La habitación de hotel tenía moqueta, televisión por cable y aire acondicionado, pero Carmiña no vino buscando el glamour. Vino a dar charlas, a reunirse con colegas, a hablar del amor en el siglo XVIII, mientras los estudiantes comían donuts de colores fosforitos. Y ella, con su tono de voz bajo y su espíritu entre castizo y sideral, caminaba por una ciudad donde todo parecía de mentira. En sus cuadernos de todo hay una mezcla de sol y melancolía. Dice que Los Ángeles parece una ciudad montada por fascículos y aún les falta alguno. En otra nota nos cuenta un detalle muy suyo. Dice que se quedó mirando una fuente con patos y que el sonido del agua le devolvió las ganas de inventarse una historia. Una fuente con patos, no un estudio de cine. Ella siempre elegía lo invisible. Pero lo importante no estaba en Los Ángeles, no, estaba en Madrid. Carmen viajó con una tristeza que no terminaba de explotar, pero amenazaba. Marta estaba mal y Carmen lo sabía, lo intuía. Es como si las palabras no le alcanzaran y por eso las escribía todas, una tras otra, como quien lanza bengalas desde el otro lado del mundo. Los Ángeles fue un interludio con nubes negras al fondo. Aquí empezó a escribir El castillo de las tres murallas, una fábula con una niña atrapada, una madre que quiere salvarla y un monstruo que no tiene nombre. Es un cuento para niños que en realidad es un tratado sobre el miedo, el dolor y la necesidad de seguir adelante aunque te tiemblen las rodillas. Al volver a Madrid, Marta ya no sonríe como antes. La enfermedad, esa bestia que lo devora todo, se ha instalado en la casa de Doctor Esquerdo. Y tiene nombre, SIDA, una palabra que en 1984 sonaba a condena, a estigma, a castigo bíblico y sobre todo a silencio. El SIDA era tabú, un secreto que dolía más porque no podía compartirse, pero Carmen lo habló. Con los médicos, con los amigos, con los conocidos, y nadie quiso escucharla. Por eso, el golpe fue doble, la angustia de la madre y la impotencia de la mujer de palabras frente a un muro que no podía contar.
y Marta, cada vez más aislada. Hubo discusiones, hubo silencio, hubo culpa. Carmen intentó salvarla y Marta se dejó querer, pero no se dejó salvar. No era solo el virus, era la incomprensión del mundo, la soledad, la rabia. Y Carmen hizo lo único que sabía hacer: amar incondicionalmente a su hija y seguir escribiendo con los nudillos apretados, rechinando los dientes, conteniendo las lágrimas. Es la parada más oscura de esta ruta, la más difícil y una de las más importantes para entender a la Carmen que sale de esta historia, porque aunque Marta seguía en caída libre, Carmen decidió seguir adelante. Y ahora, la tercera parada en la ruta americana de Carmiña. ¡Chicago! Vale. ¡Guau! La ciudad del viento, los rascacielos, los jazzistas con resaca y las bibliotecas con calefacción central. Chicago no es una ciudad, es un acorde menor. En su versión universitaria, la Universidad de Illinois, todo parece un decorado con cafeterías llenas de estudiantes que escriben poesía en servilletas. Aquí llegó en el otoño del 84 una profesora invitada con acento charro y cuadernos en el bolso. Aquí plantó cara al viento que se cuela por las bufandas con literatura, drama, memoria y ternura. Carmen, tocada por el desgarro de ver a Marta cada vez más enferma, vino a enseñar y a no derrumbarse. A hablar del lenguaje como refugio, del cuarto de atrás como catedral íntima. Sus alumnas la recordaban como la profesora que hablaba como si escribiera cartas. ¡Qué bonito! ¡Qué metáfora, ¿eh? Carmen necesitaba seguir sintiéndose viva. No podía mirar a su hija a los ojos sin romperse. Y aquí siguió escribiendo, mientras en Madrid la realidad se desmoronaba, como si pudiera proteger a Marta con las palabras. En sus cuadernos, la escritura aparece como salvación. En sus cartas hay frases como cuchillas. Chicago es gris, Marta está peor. Yo aguanto, escribo. Y eso hizo. Aquí en Chicago sintió que la literatura todavía podía sostenerla, aunque fuera con hilos finísimos. Aquí escribió que la felicidad es una tregua que no avisa. Aquí empezó a dar forma a usos amorosos de la posguerra española, un ensayo que parece una novela, una radiografía sentimental de la España muda, maravilloso e imprescindible. Chicago fue un paréntesis luminoso en medio de la tormenta, una tregua con clases, ventisca y jazz de fondo. Y eso, en según qué momentos, vale más que cualquier cura. Pues sí. Poco después, en Madrid, el SIDA, como un ladrón desalmado, se llevó a Marta. Tenía 29 años. Qué fuerte, ¿eh? Era un tiempo en el que aún no se hablaba de este dolor sin vergüenza, ni de esta muerte sin estigma. No hubo funeral multitudinario, ni fotos en los periódicos, ni columnas de homenaje. Hubo una habitación vacía, un cuaderno cerrado y una madre con el corazón en carne viva. Carmen se encerró en su casa, no recibía visitas, no concedía entrevistas, no escribía. Puso a la puerta de su casa un cartel diciendo que si querían algo, llamaran a su hermana. Durante días, durante semanas, durante meses, se limitó a sobrevivir. En la casa de doctor Esquerdo solo hubo silencio. Carmen, la escritora que lo escribía todo, se quedó sin palabras. Ese verano la volvieron a invitar a Estados Unidos, al Vassar College, Poughkeepsie, Nueva York. Carmen no quería ir. Su hermana le dijo que le vendría bien poner un paréntesis y marcharse a América. Y Carmen... Puede que tengas razón. Y su hermana... Pues sí, la tengo. Necesitas una ruptura, necesitas salir de esta casa. Las dos sabían que quedarse en Madrid era morirse de pena, que necesitaba un lugar nuevo donde poder respirar sin que todo le doliera. El Vassar College es una mezcla entre Mujercitas, el Club de los Poetas Muertos y un catálogo de Oxford con filtro otoñal. Es un campus de ladrillo rojo, rodeado de árboles centenarios, césped eterno y una biblioteca que huele a cuero del bueno, ¿eh? Aquí aterrizó Carmen después de perder a Marta y encontró algo parecido a un refugio. El primer día tropezó con un libro de Simone Weil, lo abrió y pensó... Vale, no estoy sola. Weil le hablaba desde cada página, se volcó en sus clases.
Sus alumnas la recuerdan con el cuaderno en la mano. Era una profe distinta, que no daba recetas, que hacía pensar. Vassar fue una pausa en la tristeza, un lugar donde llorar sin que la miraran raro. La parada que marcó el renacimiento de Carmen desde los escombros. Aquí se reconstruyó a través de la lectura, el paisaje y el silencio. Y aunque estaba rota, tiró pa'lante. Y no se rindió, nunca. Vale, Vassar no la curó del todo, pero le dio una tregua. Y entre árboles rojizos, salas de escritura creativa y alumnas que no conocían su tragedia, Carmen redescubrió el valor de contar, aunque doliera, y volvió a escribir sobre el amor, sobre la necesidad de seguir, sobre la ausencia. Carmen decidió salvarse escribiendo, porque la escritura, cuando todo parece inútil, es el único acto posible de resistencia. Y ese amor, esa ausencia, esa necesidad de seguir, empezaron a filtrarse como un gas invisible en todas sus obras nuevas. El pastel del diablo, usos amorosos, nubosidad variable, transforma el dolor en literatura. Todo lo que escribo ahora es una manera de llamar a Marta. Y cuando volvió a España traía en la maleta lo imprescindible, sus cuadernos, su mirada nueva y otra frase que para no olvidarla nunca clavó en la pared de su despacho. Hoy es tan tiempo como ayer. Mañana lloraré este día que no supe habitar. En los años 90, Carmen no bajó el ritmo, más bien lo afinó. Siguió escribiendo, viajando, traduciendo, enseñando y firmando libros como si no hubiera un mañana. En la Feria del Libro de Madrid era una estrella del rock. Bolígrafo en mano, colas kilométricas, lectoras emocionadas, estudiantes con carpetas forradas de citas suyas y algún que otro espontáneo que pedía consejos sobre su primera novela. Ella aguantaba estoica repartiendo sonrisas y dedicatorias. Ganó todos los premios importantes que se pueden ganar sin tener que morirse antes. El Nacional de las Letras, la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes, homenajes por aquí, cátedras por allá. Y mientras tanto, seguía dándole a la máquina de escribir. Un aciago día, la enfermedad, ese huésped impertinente que siempre llega sin cita, se le metió en el cuerpo y la fue apagando poco a poco. Pero ella siguió escribiendo, siguió leyendo, siguió hablando con sus muertos. Cuando estaba muy malita, le dijo a su hermana: ¿Te acuerdas de que una vez me dijiste que para superar la muerte de Marta podía inventarme una vida? Pues me la he inventado y me la he llegado a creer. La literatura la salvó. Su última gran empresa fue una novela autobiográfica inacabada, Los parentescos, que empezaba con la boda de sus padres. No le dio tiempo a terminarla. Se murió aferrada al inicio de un capítulo que no podía llamarse de otro modo, La raya invisible. Como si el título fuera un conjuro para encontrar la forma de cruzarla. Qué bueno. También dejó anotado que morirse, como terminar una novela, siempre le pareció innecesario. Es verdad, Qué bueno. Me encanta. ¿Pero por qué? No hay necesidad, efectivamente, pero se murió. Y en la fachada de la casa de Doctor Esquerdo hay una placa del Círculo de Bellas Artes que nos lo recuerda. En esta casa vivió y murió Carmen Martín Gaite, 1925-2000. Y esto no da para Ay, más. no. Hoy se ha subido a la historia con nosotros Rocío Calvo. Muchas Muchas gracias. gracias. Queremos Muchísimas gracias. Qué maravilla. Muchas gracias. Roberto Salas, Julia García Soto y Juan Aranaz andan buscando una boina ladeada y una habitación azul para buscar la manera de enderezar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos, sabiendo, como decía ella misma, que uno es lo que narra y cómo lo narra, agradecidos a Carmiña por enseñarnos a mirar desde el otro lado del visillo y pensando que esto no se termina porque la vida de Carmen no cabe en un punto final, Esther Sánchez, Ainara Arizoy y David Botello. Te esperamos en los extras y en la próxima ruta. Si quieres acompañarnos, ¡súbete a la historia! Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.